Mi más cordial saludo a todos y todas. Continuamos en esta segunda clase de la segunda parte del módulo 3 del curso avanzado de posgrado sobre derechos humanos y derecho humanitario online, organizado por la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos, juntamente con todas las instituciones que cordialmente han auspiciado este curso de carácter internacional, siguiendo con las pautas que nos habíamos trazado en esta segunda parte sobre las funciones y las actividades que cumple dentro del sistema interamericano de derechos humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, siguiendo esta temática, habíamos mencionado en la clase anterior sobre los orígenes, cómo ha ido evolucionando el funcionamiento del Tribunal Regional Americano de Derechos Humanos, y dijimos que una de sus principales funciones era la de juzgar los casos en que algunos de los Estados miembros que habían suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados regionales, y por el nexo del Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos también estaban vinculados a otros tratados. La Corte Interamericana podía establecer válidamente la responsabilidad internacional de algunos de estos Estados miembros, justamente por violar derechos humanos y no acatar las prescripciones contenidas fundamentalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Dijimos también que cada vez que se iban dando estas facultades de lo que es su función contenciosa, también tenía otra función de tipo consultiva, y así se iban generando los distintos estándares. Habíamos explicado que eran los estándares de derechos humanos, como aquellos principios aceptados en el cual se establecían los mínimos que debían cumplir los países y hacer sus prácticas, como en sus adecuaciones legislativas y todos los poderes que conforman un gobierno estatal, para estar acordes a los lineamientos rectores trazados por la Convención Americana, que, como bien habíamos aclarado, era una legislación y un sistema, en general el sistema interamericano, que no viene a invadir los sistemas domésticos internos de los países miembros, sino que viene a tener una característica de una naturaleza subsidiaria, es decir, los Estados miembros habían acordado que ante la inobservancia de lo que ellos mismos se han comprometido, autorizar a estos órdenes internacionales, regionales, americanos, a un poco, podríamos decir, a llamar a un llamado de atención que a veces podía ser de extremo cuando se establece la responsabilidad internacional, porque no se respetaban esos mínimos, que mientras el Estado cumplía con esos mínimos e incluso tenía una política de gradualidad, de adecuación a estos estándares, el sistema interamericano no tenía nada que hacer dentro del orden doméstico o el orden interno de los sistemas jurídicos de los estados. Habíamos hablado de esos estándares y decíamos que podían, dentro de lo que es la función de la Corte Interamericana, establecer en dos tipos de funciones que la misma realiza, una de tipo consultivo y otro de tipo jurisdiccional, contencioso, y a eso nos vamos a referir en esta clase.
Sabemos bien que la Convención Americana confiere a la Corte atribuciones para resolver en materia de todo lo que implique interpretación o aplicación de la Convención Americana. Eso está establecido, como ya vamos a ver, en la propia letra del Pacto de San José de Costa Rica, pero que no solo por una interpretación y una determinación que está dado en el artículo 29 de la Convención Americana, se va a referir al enunciado normativo de la Convención Americana, sino que también le confieren competencia material sobre otros tratados que han sido surgidos dentro del ámbito de OEA y referidos a derechos humanos, como por ejemplo tortura, desaparición forzada, derechos económicos, sociales y culturales, que están reconocidos en el protocolo adicional de la Convención Americana, que ya vamos a ver, y también el tema de los derechos a la no violencia de la mujer, como la Convención de Belém do Pará o la Convención contra para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Entonces, en este sentido, la Corte tiene un rol muy parecido a lo que es, habíamos dicho también, a las Cortes o tribunales constitucionales para fijar criterios inexorables y progresivos sobre estas materias. También habíamos mencionado que estas doctrinas de la Corte para conformar estos estándares podían ser dados a través de la jurisprudencia, conforme a los casos que iba resolviendo en materia contenciosa, los que se llama fondos, ya vamos a entrar después en lo específico de qué se trata, y a través de las opiniones consultivas. Lo primero que vamos a empezar a indagar es a qué nos referimos cuando mencionamos que la Corte puede evacuar opiniones consultivas. Esto está claramente establecido en la misma Convención Americana, porque se ha hablado de que si la Corte Interamericana, una de sus funciones primordiales es la interpretación de los contenidos de la Convención Americana, también el artículo 2, inciso 2 del Estatuto, le va confiriendo del Estatuto de la Corte Interamericana, que también habíamos hablado que lo tenía, le va confiriendo una competencia para realizar este tipo de tarea o función, que es la de evacuar consultas acerca de la interpretación de la Convención Americana sin que haya denuncias o peticiones y tratados concernientes a la protección de derechos humanos en lo que es el sistema interamericano y la protección de derechos humanos en los estados americanos en general. Sobre esta materia en especial podemos decir que, en primer lugar, habíamos hablado que la función de la Corte está arreglada en la misma Convención Americana, en los artículos 60 al 64, pero también la misma Convención en su artículo 60 establece que la Corte preparará su estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General y dictará su reglamento. Esta tarea ya la realizó la Corte al poco tiempo de comenzar a funcionar, sometiéndose a estatuto, y eso es el estatuto que rige lo que llamaríamos nosotros, haciendo una comparación muy similar a lo que es una ley orgánica de un tribunal de alguno de sus estados miembros. Todos los tribunales, como ustedes saben bien, además de estar contemplados en las cartas políticas, en las condiciones políticas de cada uno de los países, tienen también
una ley orgánica que la rige, en la que detallan materias de sus funcionamientos, como afinan un poco la letra gruesa o las disposiciones abiertas de las disposiciones constitucionales en cuanto a la reglamentación o normativización de cuáles son las pautas de litigación, etcétera, etcétera. Bueno, la Corte Interamericana lo tiene a través de su estatuto que lo dicta ella misma conforme lo establece la Convención Americana, hemos dicho bien, en su artículo 60, y que también puede afinar más y hacer más categórica y precisa la forma en que ejercerá sus funciones y se litigará ante su cuerpo, o cumplirá sus funciones aunque no sean de un juicio internacional de litigación por casos contenciosos, que puede ser la función que hemos dicho de acusación de la opinión consultiva, mediante también el dictado de un reglamento. Este reglamento de la Corte ha ido, desde que ha sido creada, ha ido evolucionando, y podemos decir que la última gran reforma, que podríamos decir que el verdadero reglamento que hoy rige la Corte, recién es de los últimos años, por ahí del año 2009. Bien, ahora, ¿qué nos dice quiénes son las personas legitimadas para poder acudir al sistema interamericano, a la Convención Americana, y poder acudir a la competencia de la Corte Interamericana, ya sea en la función contenciosa o jurisdiccional o en la función de aconsejar o dar opiniones respecto a la adecuación a la Convención Americana? Esto está claramente establecido en el artículo 61 de la Convención Americana, el Pacto de San José, cuando dice que solo los estados partes y la Comisión tiene derecho a someter un caso a decisión de la Corte. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que solamente la Comisión Interamericana puede llevar un caso contencioso a la Corte Interamericana. ¿Y esto por qué acontece? Habíamos hablado también en la clase anterior que así está diagramado en la misma Convención Americana, que toda denuncia contra un Estado miembro por las víctimas que se consideran que sus derechos esenciales o derechos humanos han sido violados, garantizados por la Convención Americana, no pueden acudir directamente al Tribunal de San José. Vimos el tema del caso de Viviana Gallardo, cuando Costa Rica pretendió eludir la competencia de la Comisión Americana e ir directamente a la competencia de la Corte, lo que la Corte sentó en ese caso, que no alcanzó a hacer el primer caso porque fue una cuestión de admisibilidad nomás, en el que dijo que ningún caso podía llegar sin antes sustanciarse el procedimiento previsto por la Convención Americana ante la Comisión Interamericana. Entonces, un caso contencioso solamente, volvemos a repetir, y está expresamente previsto en el artículo 61 de la Convención Americana de Derechos Humanos, llega a la Corte Interamericana si es propuesto por los Estados partes y por la Comisión Interamericana. Ahora ustedes dirán, pero si en el caso Viviana Gallardo fue Costa Rica quien quiso llegar directamente sin necesidad de pasar por el filtro de la Comisión Interamericana, ¿cómo es que este artículo 61, inciso 1, dice que solo los Estados partes y la Comisión tiene derecho a someter un caso de decisión de la Corte? Porque aquí está en un sentido amplio y está también contemplando aquellos casos que se refieren a
también a las opiniones consultivas, en la que sí no se necesita acudir primero a la Comisión Interamericana y un Estado, parte de OEA, directamente puede acudir a la competencia consultiva de la Corte a pedir una opinión sobre la adecuación de sus procedimientos o normas para que ésta emita un dictamen diciendo si es adecuado o no a la Convención. Ya entraremos más en precisión en lo que es la competencia consultiva y daremos más detalle a este respecto. Ahora, respecto a ello, ¿qué dice también en el inciso 2 que se conjuga con el inciso 1? Que para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, esto cuando hablábamos ya en su competencia contenciosa, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 al 50 de la Convención Americana. Y esto está diciendo que debe sustanciarse el tema dentro de todo el proceso de admisibilidad y sustanciación que la Convención contempla para la Comisión Interamericana y que ya fuera explicado en detalle en las clases anteriores por el profesor Taján. Entonces, en vista de esto, queda claro que los estados y la Comisión pueden acudir a abrir la competencia de la Corte Interamericana. Cuando es una cuestión de evacuar una opinión consultiva, su competencia consultiva, directamente. Y además de los estados, ya veremos en el tema de las competencias consultivas, de los estados y la Comisión Interamericana, otros órganos de OEA previstos en la Carta de OEA, conforme a la reforma de Buenos Aires, en la cual también están otros organismos que componen esta organización, como el Consejo Permanente de OEA, que también puede acudir a la Corte Interamericana. También hay alguna pauta, y algunos han interpretado que la Corte Interamericana puede resolver casos vinculados a derechos humanos entre estados. Puede que un estado demande ante la Corte Interamericana que otro estado miembro ha violado derechos humanos. Eso se da, no se ha dado todavía un caso concreto todavía en el sistema, pero puede llegar a darse cuando están involucrados esos casos muy parecidos, como podría darse en un escenario como en Colombia y Venezuela, donde hay conflictos internos entre ambas jurisdicciones y pueda de alguna manera haber interferencias mutuas y en el cual un estado demande que el otro estado ha violado derechos humanos de sus connacionales, etcétera, etcétera. Ahí sí también puede haber una presentación de litigio entre estados, que es una de las competencias que poco se ha desarrollado en la Corte Interamericana, pero que también es posible. Pero volviendo a lo que es las funciones más conocidas, el artículo 62 de la Convención Americana va poniendo más claridad en todo esto de la legitimación de los que pueden acceder a la competencia, a las distintas competencias de la Corte Interamericana. Así, el artículo 62 dice que todo Estado puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación de la Convención, o si no ha sido miembro suscribiente del tratado al momento de ser presentado por la Asamblea, adherido tiempo después, puede declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana sobre todos los casos relativos a interpretación o aplicación de la Convención Americana. Es decir, que un país haya suscrito la Convención Americana no quiere decir que se haya sometido
lisa y llanamente a la competencia de la Corte Interamericana. Además, conforme al artículo 62, inciso 1, se exige que en el momento que deposita la ratificación o adhesión al tratado, o incluso con posterioridad a este momento, declare expresamente que presta su reconocimiento expreso y se obliga de pleno derecho y sin convención especial a la competencia de la Corte en todos los casos que se refieran a la interpretación o aplicación de la Convención. Es decir, el Estado, una vez que realiza estos actos, primero, la ratificación y la adhesión a la Convención Americana, el depósito del instrumento de ratificación y el acto expreso de voluntad que acepta la competencia de la Corte Interamericana en todo lo que implique la interpretación y aplicación de la Convención, recién ahí está sometido y se encuentra obligado a los estándares que ésta fija, sobre todo en materia contenciosa en los casos que ejerce su función jurisdiccional y no consultiva. Dice el inciso 2 de la Convención Americana que esta declaración de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana puede ser hecha incondicionalmente, o sea, sin ningún tipo de reserva, o bajo condiciones de reciprocidad por un plazo determinado. Es decir, puedo decir que me voy a someter en todos los casos que se den, como puede también el Estado hacer una reserva y decir que solamente me voy a someter a la competencia de la Corte Interamericana por un periodo de años, o también puede decir que únicamente intervenga en un solo caso específico. Es decir, por eso es a veces difícil entender a aquellos países con todas las garantías y todas las posibilidades que la Convención Americana brinda para aceptar la competencia de la Corte Interamericana, que habiéndolo hecho, después se nieguen de un modo u otro a cumplir lo que ésta decide. Entonces, el principio básico del derecho internacional público en general y de los derechos humanos en particular, que es el pacta sunt servanda, o los acuerdos tienen que ser cumplidos de buena fe, al no aceptarla con todas estas garantías y posibilidades que brinda el instrumento, realmente queda en una posición inexcusable para el Estado incumplidor. Inexcusable, como la última sentencia con toda claridad y con mucha dureza de supervisión de cumplimiento en el caso Fontevecchia contra Argentina, dictada hace algunos días, lo dice. Señores, en cierto modo está diciendo, ¿para qué aceptan un compromiso que después lo van a negar? Eso aquí y en la China, para hablar mal y pronto, se conoce como estoppel en derecho internacional. Y ustedes me dirán, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de estoppel? Estoy refiriéndome a lo que en el derecho privado se conoce como teoría de los actos propios. En el derecho privado, en todos los sistemas jurídicos, y esto viene, el estoppel viene de una tradición del derecho anglosajón, nadie puede realizar un acto jurídico válido y libremente expresado para después desconocerlo o desdecirse del acto que ha consentido. Eso es lo que se conoce, vuelvo a repetir, como la teoría de los actos propios en el derecho privado. Yo no puedo ir en contra del mismo acto. Si firmo un contrato de venta, no puedo decir después que estoy arrepentido y quiero que me devuelvan el bien que he vendido, si es que no hay causales que puedan viciar el acto, porque estaría invocando mi propia torpeza.
porque ha sido un acto libre y espontáneo, en este caso el derecho privado es de voluntad y el derecho internacional de soberanía de un Estado. Por eso es inconcebible, con todas las letras, que un Estado que ha suscrito, se ha comprometido y ha afirmado que va a reconocer la competencia de el sistema interamericano y de sus órganos, en este caso jurisdiccional, como la Corte Interamericana, después diga, no lo voy a cumplir por A, por B o por C. Imposible. No hay resquicio, como lo ha explicado la sentencia de supervisión, tanto en el caso Hellman contra Uruguay, como en el caso Fontevecchia versus Argentina de hace unos días, con más firmeza. Bien. Entonces, una vez que ese Estado ha realizado todas esas tareas y se ha sometido a la competencia de la Corte Interamericana, la Corte tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención que le sea sometido. Y vuelve a reiterar el inciso 3, siempre que los Estados parte hayan reconocido o reconozcan dicha competencia a través del acto que mencionábamos de declaración de aceptación de las competencias, de las distintas competencias de la Corte Interamericana. Ya en su artículo 63, la Convención Americana menciona que cuando se decida la Corte Interamericana, un poco en relación a lo que hablábamos anteriormente, que ha habido una violación de un derecho o libertad protegida por el Pacto de San José de Costa Rica, va a disponer y va a ordenarle a ese Estado, por toda esa delegación que le ha hecho al reconocer su competencia, que garantice al lesionado el goce de su derecho o libertades conculcadas. Ese es el inciso 1 del artículo 63 del Pacto de San José. ¿Y cómo va a poder gozar de esa libertad que ha sido avasallada? Únicamente si se remueve los actos, si se cumplen aquellas cuestiones que han sido objeto de omisiones, si desaparece la exequencia que puede tener el Estado, porque muchas veces el Estado directamente puede ser no sea el que viole los derechos, pero sí haga la vista gorda, como decimos en Argentina, y mire para otro lado, sabiendo que alguien en particular o una organización semipública esté cercenando derechos reconocidos en la Convención Americana. Por eso las violaciones pueden ser por acción o por omisión, o asequencia. La omisión es cuando directamente la Convención le impone un derecho, una acción positiva de hacer y no lo hace. La acción, cuando la Convención le impone una acción negativa de no hacer y lo hace, porque al hacer violaría derechos humanos. Y asequencia cuando no hacen en lo uno y lo otro y deja hacer un tercero actos que puedan ser compatibles con violaciones a las garantías establecidas por la Convención Americana y por los estándares fijados por la Corte Interamericana. Cualquier duda que tengan al respecto, creo que es suficientemente claro el articulado de la Convención que estamos refiriéndonos. Que no hace falta mucha explicación, pero ya saben que pueden consultarlo en el grupo de tutoría o a través del foro de cada uno de los módulos que vamos desarrollando. Además, vamos a poner dentro de los textos, como siempre, literatura específica, como para profundizar más todos estos conceptos. Bien. ¿Qué puede además disponer la Corte Interamericana? Dice el artículo 63, inciso 1, en caso de violación.
que se reparen las consecuencias de la medida en la medida que la situación ha configurado vulneración de los derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Con esto ya la misma convención está queriendo decir, y así lo ha interpretado su intérprete único y auténtico, que es el Tribunal de San José, que no solo consiste en reparaciones pecuniarias, porque son una parte del articulado, cuando habla justa indemnización a la parte lesionada, sino también otros tipos de reparaciones, que también lo vamos a ver más adelante, como son las distintas reparaciones que provee en caso de un proceso contencioso que se ha declarado la responsabilidad del Estado, como ser las garantías de satisfacción, de no repetición, la de remover aquellas cuestiones que ha obstaculizado al disfrute o goce del derecho cercenado. En el caso de este Fontevecchia que decíamos, era la propia sentencia de la Corte Suprema de Argentina que se negó y que se niega todavía, porque todavía sigue igual, a dejar sin efecto. Como bien lo explica la Corte Interamericana, dejar sin efecto no es solamente revocar el fallo, sino, si lo quieren dejar publicado dentro de las páginas oficiales, poner como una anotación marginal que ese fallo ha sido declarado violatorio de la Convención Americana, como indicando que cada juez que quiera seguir ese precedente va a violar derechos humanos conforme al orden internacional, que son formas de neutralizar y dejar sin efecto la eficacia que ese fallo, que con su contenido niega derechos fundamentales, derechos humanos garantizados por la Convención Americana, pueda producir. No solamente revocar, y ahí le marca un gran error que comete la Corte Interamericana, la Corte Suprema de la Nación Argentina, como diciéndole: has cometido todo esto y has empezado a desacreditarme como Tribunal de Derechos Humanos al divino botón, hablando que yo te estaba obligando a revocar tu sentencia. Yo no te decía revocar la sentencia, te decía dejar sin efecto, que no produzca efecto, aunque no lo revoques, que son dos cosas diferentes. Bien, también en casos de extrema gravedad está autorizada la Corte Interamericana a dictar medidas urgentes, así como la Comisión Interamericana puede dictar medidas cautelares cuando, por la gravedad y urgencia y para evitar daño irreparable a las personas o a los derechos de las personas, sea necesario, la Corte también puede dictar ese tipo de medidas, pero tienen más peso por ser medidas jurisdiccionales, pero ya no se van a llamar medidas cautelares. Esa es la gran distinción. Se llaman medidas previsionales cuando se es en la órbita de la competencia de la Corte Interamericana, que se considere pertinentes si se tratara de asuntos que aún incluso no están sometidos a su conocimiento, pero la comisión le solicita. Vamos a dar casos y ejemplos de esta situación que está contemplada en el artículo 63, inciso segundo de la Convención Americana. Un caso también de Argentina, bueno, cito casos de Argentina porque los conozco más, aunque conozco otros de otras, pero que son actuales. La Comisión Interamericana dictó una medida cautelar para una ciudadana de apellido Sala, que fue detenida por la justicia provincial de la provincia de Jujuy, con prisión preventiva. La comisión, en base a una petición hecha por la defensa de esta persona, consideró, y luego de hacer las consultas respectivas, incluso a personarse como una especie de visita en loco en el lugar de detención de esta persona, que en el penal donde se encontraba alojada, corría riesgos a su integridad física y a su vida, diciendo que debía tomarse una medida como podría ser la prisión domiciliaria a fin de garantizar la integridad física de esta ciudadana.
En primera instancia, la justicia de esa provincia, la justicia del juez de instrucción que actuaba, siguiendo los lineamientos de la medida cautelar de la Comisión Interamericana, dispone el alojamiento en prisión domiciliaria, lo que es apelado por el fiscal que entendía en la acusación, y llegada a la instancia de la Cámara de Apelación Penal, esta, tomando como precedente el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores o el conocido caso Fontevecchia, fallado por la Corte Suprema de Argentina, que dice que no pueden revocarse decisiones de ese tribunal, la Corte Interamericana, ni es cuarta instancia, invocando esa jurisprudencia del máximo tribunal de Argentina. La Cámara dice que sí, la Corte Suprema dice que no puede obligar disposiciones de fallos de la Corte Interamericana, con mucha más razón una medida cautelar de la Comisión Interamericana no puede obligar, y revocó esa medida de prisión domiciliaria y volvió al lugar donde la comisión decía que corría riesgo esta persona. Obviamente que en esa situación puede la defensa volver a insistir en la comisión, y como la comisión ya ha visto que sus esfuerzos han sido en vano, puede peticionar, aunque no haya caso todavía en la instancia de la Corte Interamericana, pedir que sea el tribunal el que dicte una medida previsional que ya tiene más efectos jurisdiccionales y obligatoriedad, conforme los artículos que anteriormente hemos visto. Ese puede ser una situación hipotética. Otra situación, el caso Velázquez Rodríguez, que han trabajado en el módulo 1. ¿Qué pasaba en Velázquez Rodríguez? En Velázquez Rodríguez empezaban a morir todos los testigos que habían sido propuestos para probar la violación de derechos humanos durante la causa y durante la tramitación de la causa. Entonces tuvo que dictar varias medidas provisionales la Corte Interamericana para que no se quede sin testigos, porque todos también desaparecían o morían o eran amenazados en aquel primer caso que tuvo la Corte Interamericana. O sea, tuvo un debut a toda orquesta la Corte Interamericana, con todos los recursos que le otorgaba las disposiciones directas de la Convención del Pacto de San José. Bien. Otra previsión que se establece es que los Estados miembros de la organización, y aquí está el 64, inciso 1, los Estados miembros de la organización pueden realizar consultas a la Corte acerca de la interpretación de la Convención. Aquí ya el 64, inciso 1, empieza a relatar lo que es la función consultiva de la Corte Interamericana. ¿Y a quiénes los legitima el artículo 64, inciso 1? Como habíamos dicho, aquellos que están enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformados por el Protocolo de Buenos Aires, que son los Estados partes, el Consejo Permanente de OEA, obviamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los demás órganos reconocidos en la Carta, pero no pueden realizar consultas en abstracto, consultas que no tengan algún tipo de interés en relación a las competencias que estos órganos tienen. O sea, si el Consejo Permanente de OEA va a hacer una consulta de derechos humanos a la Corte Interamericana pidiéndole una opinión consultiva, tendrá que acreditar que el interés por el cual lo pide y que ese interés está fundado en cuestiones relativas a las funciones que
los distintos instrumentos de OEA le otorgan como competencias de ese organismo interno de OEA. También los estados miembros de la organización pueden pedir estas opiniones. Y ojo, aquí hay una interpretación dispar, que para una interpretación de opinión consultiva, incluso un estado que, esa es la gran dilema de que si un estado que no ha firmado la Convención Americana o que no ha aceptado la competencia de la Corte lo puede hacer. Hay muchos que se inclinan que sí, aunque obviamente que un país que no tiene interés en las opiniones de la Corte Interamericana no lo va a solicitar, como que de hecho hasta ahora no se conoce que algún país que haya estado afuera de la órbita de la competencia de la Corte Interamericana haya solicitado una opinión consultiva, pero en principio podría hacerlo conforme el enunciado del artículo 64, inciso 2, porque también reconoce que los Estados miembros pueden pedir estas opiniones respecto a la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y el mencionados instrumentos internacionales, que no solamente hemos dicho en la Convención Americana, sino pueden ser otros tratados conforme lo establecido en la opinión consultiva número 1, a la cual ya nos vamos a referir en su oportunidad. Y después tenemos el último artículo de la Convención Americana, el 65, en el cual habla sobre la obligatoriedad de las decisiones, sobre todo en la etapa contenciosa, en la función contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Qué pasa con aquellos países que, pese a reiteradas requerimientos a través de sentencias de supervisión, el país sigue incumpliendo con la obligación de acatar la decisión de la Corte Interamericana? Anualmente la Corte eleva a la Asamblea General de la organización en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre la labor del año anterior. Y allí, de manera especial, puede opinar y dar recomendaciones a la Asamblea, marcando los casos de aquellos estados que no dan cumplimiento a sus fallos. Digamos que esa es la única arma para obligar a un cumplimiento, porque la Corte no tiene ejércitos policiales que vayan a hacer cumplir con imperium por la fuerza sus decisiones, pero sí puede informar dentro del mecanismo del artículo 65 a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Y como ha pasado con Cuba o han pasado con, pueden tomar declaraciones en la Asamblea y ponerlo al país incumplidor dentro de la lista negra de aquellos que no respetan los fines, uno de los fines para el cual fue constituida la Organización de Estados Americanos, e incluso, llegado el caso, puede, con el consenso de los otros países asociados, cumplidores, llegársele a aplicar la sanción más fuerte que puede tener un país, que es aplicable la Carta Democrática, es decir, por la cantidad de violaciones o de no observancia de cumplimiento de acatamiento a reparar la responsabilidad internacional establecida por la Corte Interamericana, puede llegar a aplicarse la Carta Democrática y prácticamente quedar fuera de la Organización de Estados Americanos. Eso puede ser una consecuencia en caso de esa reticencia a cumplir con los fallos de la Corte Interamericana. Bien, ahora hemos hablado en una forma a vuelo de pájaro, relámpago, sobre las funciones establecidas en lo que se llama el texto mismo del Pacto de San José. Ahora vamos a referirnos qué dice en base a estas disposiciones el Estatuto de la Corte Interamericana, especialmente en sus artículos 2, donde claramente menciona expresamente lo que en el Pacto de San José se expresaba en forma abierta,
cuáles son sus funciones y establece dos tipos de funciones. La función jurisdiccional, como está expresada en los estatutos, en su artículo 2, que muchos le llaman función contenciosa, porque hay un verdadero litigio de partes y que debe decidir como juez. Y después, que es la que está establecida en los artículos 61, 62 y 63, que lo hemos visto en la Convención, y la función consultiva, que se rige por la disposición del artículo 64. Ahí detalla también cuáles son los mecanismos, cómo son los modos de acceso de las partes, es una especie como de un código de procedimiento dentro de lo que es el litigio internacional, dentro de la instancia contenciosa de la Corte Interamericana, y también los procedimientos por cuales, cómo se realizan las distintas peticiones de opiniones consultivas. Es allí donde dice que si es un Estado, si es un organismo de OEA, tiene que acreditar primero su legitimación en base a los artículos de la Convención Americana y además justificar cuál es el interés en que se expida la Corte Interamericana, como por ejemplo porque está vinculado a una cuestión que hace la competencia de ese organismo y que es necesario para no haber un discurso enfrentado entre dos órganos autónomos de OEA respecto a una cuestión vinculada a derechos humanos, sobre la cual la Corte Interamericana prácticamente es el ente rector sobre los demás. Porque recuerden que los distintos organismos de OEA por lo general son autónomos, y especialmente incluso los mismos de derechos humanos, Comisión y Corte, también son autónomos. Ninguna está subordinada a la otra. El reglamento es más específico todavía sobre estas cuestiones, y en su artículo 49 dice que la petición de una, lo que lo comentaba recién, de una opinión consultiva establecida en el 64.1 de la Convención, debe ser formulada por medio de una solicitud que comprenderá, establece cuáles son los requisitos para realizar en forma el pedido de una opinión consultiva. Preguntas específicas sobre las cuales se busca opinión de la Corte. No se puede decir, a ver qué opina Corte sobre el derecho a la vida, no. Específicamente cuál es la cuestión de forma precisa que le interesa que la Corte dé su opinión. Cuando, como decía anteriormente, lo pide un Estado miembro, debe indicar las disposiciones de los instrumentos de OEA que quieren ser interpretados y las consideraciones que fundamentan el pedido de la consulta, y el nombre del agente solicitante, que por lo general es un miembro de las distintas cancillerías de los estados. Acuérdense que aquí los estados son representados por las distintas cancillerías. Si lo hace un órgano de OEA, como decíamos anteriormente, también tiene que indicar las disposiciones con forma precisa que quiere que se interpreten, y que la acreditación que se refiere a una esfera de competencia de ese órgano, con el nombre de los delegados correspondientes. También el reglamento aborda cuáles son las facultades que tiene la Corte Interamericana en los casos de interpretar otros tratados que no sean el Pacto de San José, otros tratados de derechos humanos dentro de la órbita de los Estados americanos, como dijimos ya la Convención contra las Torturas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad, la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, todas las convenciones sobre migrantes, etcétera, que están dentro de la órbita de OEA. Y dice que también la Corte tiene sus competencias basadas en los artículos 64 y 1 de la Convención, y en el caso de solicitud presentada por un órgano de OEA,
casi los mismos requisitos que hablábamos anteriormente, ¿no? Puede interpretar leyes internas la Corte Interamericana. Indirectamente sí, pero interpreta esas leyes internas en la medida de su compatibilidad con la Convención Americana y con los estándares que la misma Corte Interamericana ha fijado respecto a la interpretación de la Convención Americana y de los otros tratados que tiene competencia para interpretarlos. Y por último, y para terminar, el artículo 52 y 53 habla de los mecanismos de cómo se realiza la consulta de opinión consultiva y también si se pueden aplicar estos estándares que fijan en las opiniones consultivas a casos contenciosos, que también lo puede hacer, porque lo autoriza expresamente la Convención y el artículo 53 del reglamento, porque dice que cuando las circunstancias lo requieran, la Corte puede aplicar cualquiera de las disposiciones que regulan el proceso contencioso a la opinión consultiva. Es decir, en los casos que ella determine, puede usar los mismos procedimientos establecidos para los procesos contenciosos para los procesos voluntarios o consultivos, como son las opiniones consultivas. Y después el artículo 54 del reglamento respecto a esto empieza a decir que las opiniones consultivas pueden ser públicas, y establece cómo van a ser el formato de la estructura de la resolución sobre la que se pide, como por ejemplo se expone el asunto sometido, la fecha que se adapta, el nombre de los jueces que intervienen, el resumen de los procedimientos, las opiniones que dan tanto el peticionante de la opinión como los amicus curiae que han sido invitados a opinar también sobre el tema, y después las conclusiones y la doctrina que sienta la Corte en esa opinión, etcétera, etcétera. Eso está todo en el reglamento. Bien, con esto terminamos las disposiciones establecidas tanto en la Pacto de San José de Costa Rica, como en el Estatuto de la Corte Interamericana, como en el reglamento, sobre las distintas facetas que hace a sus funciones y competencias. En el próximo continuamos ya específicamente a lo que se refiere a su función consultiva y a los detalles de lo que se refiere a su función consultiva, los temas que se han tratado en las distintas opiniones que ha venido dictando hasta la fecha, como que también más adelante abordaremos la función jurisdiccional, las importancias y las consecuencias de estas interpretaciones que derivan en la gran doctrina que ha fijado el sistema interamericano, que es el control de convencionalidad. Muchas gracias.